Traigo hoy el último análisis del año, en principio. Voy a coger 2 semanitas de vacaciones, que este año por una cosa u otra no he descansado. Y nada, como veníamos hace 2 semanas valga la redundancia, 2 vídeos seguidos sobre Heineken, pues tampoco quería saturaros mucho con un nuevo análisis de una empresa de bebidas, que es el caso de Olvi, que es la compañía que vamos a analizar hoy. Así que traje antes 2 compañías de otros negocios diferentes, Cricri y la dueña de Primark, que bueno, también han sido empresas muy interesantes. Y en esta ocasión, pues esta es una idea que me habéis dado vosotros, que es algo que de verdad os agradezco, que me compartáis y las ideas que creéis que me pueden interesar. Hay algunas que me cuadran, otras que no. Esta concretamente fue echarle un vistazo y me gustó de primeras. Y la verdad es que me hacía mucha ilusión analizarla, pero eso, quise dejar un tiempo para no abrumaros con tanta bebida y descansar un poco. Pero sí, la verdad es que tiene todos los atributos que a mí me gustan en una empresa cara a invertir en ella a largo plazo. Al final, esto de la inversión a largo plazo es bastante relativo porque si yo compro acciones de esta empresa porque mi valoración es que vale, yo qué sé, el doble o un 50% más o lo que sea, luego lo veremos, y mañana sube un 50% y ya no la encuentro yo barata, pues a lo mejor la vendo y compro otra. Y me podía decir, oye, pero tú no ibas a largo plazo. Claro, en los mercados nunca sabes cuánto tiempo va a tardar en reconocerte, por así decirlo, el mercado, que tú tienes razón, si es que has acertado y además has tenido suerte, porque también puede ser el caso de que tú hayas hecho todo bien y tengas mala suerte, igual que en ocasiones la buena suerte te puede salvar de un mal análisis. Pero, pero bueno, en este caso, la verdad es que siempre existe la posibilidad de que tardes muchos años en que te reconozcan la valoración que tú has hecho. Y en ese supuesto, pues hombre, tener un accionista de referencia que vele por tus intereses, un equipo directivo que tiene un bonus ligado, como veremos, al beneficio operativo, que está incentivado por ello a que siga aumentando el beneficio operativo. Se trata de una compañía que en 20 años ha crecido a más de doble dígito en beneficios operativos, y seguramente incentivado porque los directivos ganaban un bonus precisamente por eso, por conseguir objetivos de crecimiento de beneficio operativo. Al final, el tener solo beneficio operativo y no tener una métrica tipo por acción, beneficios operativos por acción o beneficio neto por acción, puede ser peligroso si no existe un accionista de referencia. Pero si existe un accionista de referencia que no deja al equipo directivo, al consejo, realizar ampliaciones de capital para aumentar artificialmente el beneficio operativo, pues es una métrica que está muy bien tirada, que equivale a un beneficio operativo por acción. Y nada, se trata de, como podéis observar, de un negocio de consumo defensivo. Nos vamos a ir a Finlandia, a las repúblicas bálticas, a Estonia, Lituania y Letonia. También, por desgracia, porque es la... Bueno, por desgracia no, porque eso es lo que creo yo que ha dado la oportunidad en esta compañía. También tiene mucha presencia en Bielorrusia, que como sabemos no deja de ser hoy en día un satélite de Rusia. Al final es casi como un brazo de Rusia y bueno, pues con el tema de la guerra con Ucrania, pues hay sanciones hacia Bielorrusia, recíprocas también de vuelta de Bielorrusia a la Unión Europea, le afecta a Olvi, que tiene su sede en Finlandia, pero, pero bueno, la verdad es que es un negocio muy interesante, crece mucho y como veremos, también voy a hablaros de valoración. Hay veces que paso muy por encima, otras que no, otras que me remito al blog. En este caso sí que he pensado que se podía desbrozar o explicar bien en este vídeo, y así que, bueno, como sé que os gusta, yo la verdad es que no me complico mucho con las valoraciones. En el máster que hice yo de OMA de Madrid de valoración de empresas, que es un máster que al final no se dirige tanto a que trabajes, por ejemplo, en un banco, y hay muchas cosas de finanzas que no
no sabré, yo no soy ningún experto en derivados ni en productos financieros raros, sino que era un máster totalmente centrado en valoración de empresas y un poco de economía también. Y, y nada, al final allí pues te enseñaban a valorar de manera muy básica. Yo, por ejemplo, no me veréis haciendo descuentos de flujos de caja en tal, sino que yo voy siempre a múltiplos, o casi siempre. Y bueno, al final es un método de valoración muy sencillo, que creo que puede entender todo el mundo, y lo complicado es los 3 numeritos que pones en la valoración, pues acertar con esos numeritos. ¿Y cuál es la manera de acertar? Pues entender lo mejor posible una compañía, y para eso te tienes que mirar todos los años posibles para atrás. Al final es simple pero no fácil, como se suele decir, hay que echar sus horas, pero nada. Y antes de entrar, sí que deciros que aquí podéis ver por lado cerveza, que no es algo que nos pille, no sea extraño para nosotros. Aquí, sin embargo, sí que tenéis arriba a la izquierda una bebida que pone lonkero. Lonkero en finlandés es como pronuncian long drinks, bebidas largas en inglés, o una especie por así decirlo, de combinados en botella o enlatados, como un cubata para entendernos, un ron cola, que ahora se están poniendo de moda al venderlos en latas. Pues esto llevan haciéndolo y comercializándolo muchísimos años, también por razones históricas, que luego veremos en su historia, desde hace casi 100 años. Y bueno, arriba a la derecha pues tenéis una bebida energética y agua y también refrescos. Ahí tenéis un refresco con la figurita de Angry Birds, que se vendió fenomenal. De hecho, decían que se vendía mejor este refresco de cola y otros sabores que la propia Coca-Cola o Pepsi en Finlandia. Y nada, eso por la particularidad. Pero nada, vamos ya al lío. Como os he comentado, Olvi es una compañía que ha crecido en beneficio operativo a largo plazo, en este caso desde 2004, a más de doble dígito, concretamente un 11,7% anual compuesto. Y bueno, en este sentido, pues deciros que tampoco ha ampliado capital. Desde antes de 2004 está la cosa un poco más liosa con el tema del capital social. No, yo creo que sí que ampliaron capital en esa etapa, pero bueno, en cualquier caso yo tenía hasta 2003 de informes anuales, que la compañía en ese sentido es bastante transparente, porque en otras ocasiones me las apaño para encontrar los informes anuales, pero por medios indirectos, como por ejemplo fue el caso de Karelia Tobacco o de Cricri en Grecia, pero en este caso sí que te vas al apartado de relación con inversores y ahí te dan todos los informes anuales hasta 2003. Pues en general las compañías que te dan tantos años de histórico suele ser porque son muy buenas compañías. Si no, ya os digo yo que no, las mediocres no suelen querer darte muchos informes anuales. Y bueno, en este caso, por ver el beneficio operativo, aunque hayamos tenido en cuenta desde 2004 por el tema de que antes sí que ampliaron capital, pues sí que podéis observar que han pasado de 7,9 millones de beneficio operativo en 2004 a 81 millones en 2024. Han ampliado su margen operativo casi doblándolo, o más que doblándolo, de 6,1 a 12,6%. Han tenido una época complicada, entre comillas, porque tampoco es que hayan sufrido mucho, en 2022 y 2023 con el tema del alza de las materias primas, que les cayó el margen, como veis, de un 13 a un 10%, 10 y pico, pero ya está el margen casi recuperado. Ellos han dicho en su último reporte de los 9 meses de 2024 que están cerca de recuperarlos, pero que ellos son ambiciosos y que quieren recuperarlos totalmente. Es decir, que han conseguido con la inflación aumentar su base de ingresos bastante, como podéis observar, desde 2019 hasta 2024 se amplió bastante, pero a cambio también han mantenido su margen operativo. Y aunque no está aquí reflejado, que sí lo tenía yo en el Excel, pues sí que han reducido considerablemente, por ejemplo, el gasto en salarios en proporción a los ingresos desde un 15 a un 13%. O sea que eso también en países como las repúblicas bálticas, Estonia, Lituania, Letonia, que atraen a muchísima riqueza, personal cualificado, etcétera, y que son muy prósperos, pues hay que tener cuidado con que no
te crezca por encima de ciertos niveles el gasto por salarios, ¿no? Porque si no puedes pasar de fabricar en un país muy competitivo a que no lo sea tanto. Pero eso ahí queda. Como os he comentado, desde 2004 no han llevado a cabo ampliaciones de capital, pero es que tampoco el accionista en este periodo pues, ha tenido que pagar con muchísima deuda. Como ya vimos en el caso de Nestlé, por ejemplo, la compañía había crecido mucho en el pasado, pero lo había hecho a costa de endeudar considerablemente a la compañía. Entonces ya no tenía tanto margen a futuro de seguir creciendo porque no podía endeudarse más. En este caso es una compañía que, si observáis, tenéis la cifra de deuda, la cifra de efectivo, y si restáis a la deuda el efectivo, os sale la deuda neta. Cuando lo tenéis en positivo es que tiene deuda, y cuando tenéis la cifra en negativo, pues lógicamente es que la empresa está en una situación de caja neta o de más efectivo que deuda. Pues como podéis observar, hasta 2017 la compañía había tenido siempre una situación de deuda neta, es decir, tenía más deuda que efectivo, lo cual no es algo nada típico en una compañía de consumo defensivo de este calibre y calidad. En general, pues lo podemos ver en casi todas las de consumo defensivo que tienen mucha deuda. Pero desde 2017, pues la compañía siempre ha tenido caja neta. Que bueno, yo la verdad es que cuando iba analizando la compañía y lo vi en 2017, pues me imaginé, porque yo lo voy viendo de menos a más, del pasado hacia el futuro, pues pensé que a lo mejor estaban ahorrando para hacer alguna adquisición importante, que incluso puede serlo ahora mismo, pero veremos que la caja neta que aparece en 2004 tiene su truco y la vamos a tener que ajustar a efectos de la valoración. No hay ningún secreto por el tema de que hay efectivo en la filial de Bielorrusia y esa filial pues está en duda que pueda pasar algo con ella. Y nada, encima de que ha crecido casi un 12% anual compuesto sus beneficios operativos, el neto es mejor todavía porque ha pasado de pagar intereses en 2004 a recibir intereses en 2024, pero bueno, me he ido al beneficio operativo porque es un poco lo que refleja más el desempeño de la compañía, del negocio. Y luego, pues como comento, pues también reparte entre un 30 y un 50% de sus beneficios netos en dividendos, es decir, que no es una compañía al estilo Monster que sacrifique totalmente la remuneración directa al accionista, que bueno, en este sentido, si lo hacen para invertir a alto retorno, pues me parece bien, pero oye, si como en este caso son lo suficientemente listos para crecer a doble dígito y encima dedicar la mitad o algo menos de la mitad a dividendos, pues mejor que mejor. Al final todo eso es mayor rentabilidad a largo plazo. Y bueno, podemos preguntarnos cómo es posible que Olvi haya tenido este éxito, porque hay que tener en cuenta que el mercado internacional de las bebidas es en general un oligopolio. En cerveza pues ya vimos con Heineken que hay muy pocos operadores y con C&C Group que es muy complicado estar tú solo en un solo país o en dos países, pero la realidad es que Olvi sí que lo ha conseguido ser muy próspera. De hecho ha sido más próspera que los gigantes de las bebidas, con la salvedad a lo mejor de Monster, ¿no? Pero bueno, causas. Después de estudiarme su historia 22 años para atrás, pues las conclusiones a las que he llegado, por un lado, es que tiene exposición a economías emergentes muy prósperas, como las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, que desde 2004 han multiplicado su PIB per cápita por entre 3 y 5 veces. Sí que hay que decir que han reducido un poco su población, pero bueno, en muy poca cosa en comparación a lo que ha crecido su PIB per cápita. Y bueno, fueron lo suficientemente listos para invertir en estos países antes de que entrasen en la Unión Europea. Luego han podido apalancarse de tener ya una posición importante cuando podían competir con mayor facilidad otros gigantes de las bebidas. Y también tiene exposición por supuesto a Finlandia, que es una economía de la Unión Europea mucho más madura que estas tres, que son más pequeñitas y venían de la Unión Soviética y tal, y entonces le queda todavía mucho recorrido. Pero bueno, aún así, dentro de lo que es Europa, pues en estos 20 años sí que Finlandia ha crecido
contando PIB per cápita y crecimiento de la población, que sería 1,7% PIB per cápita y 0,3% población, pues ha crecido a un 2% anual compuesto el PIB, que también está muy bien. Luego en estos países tienen en común que en mayor o menor medida tienen beneficios fiscales a la inversión. Esto, algo parecido, salvando las distancias, lo hay en Portugal. Por eso hay empresas que en vez de invertir en España, invierten en Portugal, teniendo filial en los dos países, aunque les resulte incluso peor el tener el negocio en Portugal, porque luego tienen que pasar por España para vender en Francia. Entonces es muy importante a veces el ser competitivo con el tema fiscal. En ese sentido, pues en Estonia y en Letonia lo que no repartes en dividendos no pagas sociedades, impuestos sobre sociedades. Es decir que si tú un año ganas 10 millones y de beneficio antes de impuestos, y tú eso no lo mandas en dividendos a la matriz o no lo repartes si ya eres la matriz al accionista, pues esos 10 millones no pagan impuestos. El día que lo quieras repatriar a la matriz o mandar como dividendo al accionista, pues ya sí pagas impuestos. Una manera que tienen estos países de favorecer la inversión en crecer, en crear empleo, y les ha ido muy bien con ella. Y luego Lituania y Finlandia, pues buena parte de lo invertido se recupera en el año 1 y no a través de la depreciación contable. Esto es lo que se llama en fiscalidad amortización o depreciación acelerada. Es decir, tú imaginaros que haciendo cuentas muy sencillas tenéis un nuevo activo que os ha costado 100 millones de euros. Entonces, ese activo tiene una vida útil de 10 años, contablemente tiene una vida útil de 10 años, es decir, que dentro de 10 años, en teoría, ese activo desaparece porque ha llegado al fin de su vida útil. Entonces, tú tienes que separar, por un lado, lo que es la depreciación contable del activo y lo que es la depreciación fiscal, el gasto deducible fiscal del activo. Entonces, normalmente, si tú te puedes deducir contablemente un 10% en el año 1 de esos 100 millones que has invertido, pues te podrías poner un gasto contable en la cuenta de pérdidas y ganancias de 10 millones y en tu declaración de impuestos del impuesto sobre sociedades, pues también te puedes añadir como gasto deducible un 10% por la depreciación, es decir, 10 millones. ¿Qué es lo que hacen estos países? Que aquí en España, si mal no recuerdo, porque hace mucho que ya no me dedico a esto, creo recordar que esto lo tenían también para las startups, para las empresas de nueva creación pequeñitas, la amortización o depreciación acelerada. Entonces tú lo que puedes hacer es, por ejemplo en Finlandia, si mal no recuerdo, en un 50%. Entonces tú puedes coger y si has invertido en una fábrica 100 millones, en el año 1 te metes como gasto contable de depreciación lo que te tienes que meter según la normativa, el 10%, por ejemplo, 10 millones. Pero si tú, por ejemplo, tienes beneficios y te interesa, pues lo que puedes hacer es decir, oye, de esos 100 millones que he invertido, me voy a meter 50 en el año 1 como gasto deducible por depreciación de los activos. Entonces, ese año te vas a ahorrar, imaginaos, por ejemplo, en Finlandia que si mal no recuerdo tienen un 20% de impuestos sobre sociedades, pues si te has metido un gasto de 50 millones de euros, pues el 20% de 50 millones son 10 millones. Es decir, que tú en el año 1 te has gastado 100 en la fábrica, pero te vas a ahorrar en impuestos 10 millones, que es un 10%. Pues ya tienes un retorno directo de esa inversión. Realmente, esto no es que te regalen nada, sino, bueno, a ver, te regalan tiempo. Tú lo que haces es que esos 100 millones, en vez de metértelos como, valga la palabra burda, como gasto fiscalmente deducible durante 10 años a un 10% por año, 10, 10, 10, 10, 10, y ir deduciendo ese dinero en tu factura fiscal, lo que haces es adelantarlo la mitad y imputártelo en el año 1 la mitad, el 50%. Claro, que lo que pasa es que luego para los siguientes 9 años, los últimos 9 años, no vas a poder meterte 90 millones, sino que solo vas a poder deducirte 50 entre 9 ejercicios. Entonces, bueno, es un poco libertad para amortizar una parte importante en el ejercicio 1. Pero bueno, eso algún día a lo mejor haré algún
algún pequeño tutorial de la parte esta de... Son 4 cosas realmente de impuestos sobre sociedades a efectos de valorar empresas, que yo creo que son útiles porque si no, no se entiende tanto. Por cierto, todo este tema de los impuestos de Estonia, Letonia y tal, está muy bien explicado en varios vídeos de VisualPolitik, que bueno, no es un canal que precisamente necesite mucha publicidad, pero al César lo que es del César. Así que nada, ahí lo dejo, que les echéis un ojo si os resulta interesante esto. Y bueno, como os he comentado, en Olvi tiene un accionista de referencia, que es la Olvi Foundation, tiene un 52,7% de los derechos de voto, y el equipo directivo tiene su bonus ligado mayoritariamente a beneficio operativo. No todo, más o menos es un 70%, el 30% restante está ligado al crecimiento de los volúmenes de bebidas no alcohólicas, es decir, fomentan el crecimiento ahora de la parte del negocio que no tiene alcohol, que anda ahora en un 30%. Esos son datos que la compañía de 2020 desglosa, cuánto volumen venden de cada tipo de bebida. Ay, pues se me ha olvidado que era lo último. Pero bueno, eso, el 70% es beneficio operativo. Creo que era medioambiental, reducción de CO2 y tal, que bueno, eso siempre lo consiguen de alguna manera, que yo eso ponerlo de bonus, pero bueno, los nórdicos. Y hay que decir que hay 2 tipos de acciones en el capital social de Olvi. Están las acciones A y las acciones K. Las acciones A son las que podemos comprar cualquiera de nosotros, tienen derecho de voto y derechos económicos, una acción, un voto. La particularidad de las acciones K, que son pocas y que no cotizan en los mercados, lo tienen los fundadores, es que cada acción tiene, por así decirlo, un derecho económico igual al derecho económico de una acción A, pero aparte tiene, en vez de un voto a efectos de tomar decisiones, pues tiene 20 votos. Entonces, en este caso, el accionista de referencia tiene un 15% aproximado, un 15 con algo, de las acciones totales de la compañía y de los derechos económicos, pero como tiene bastantes acciones de las acciones K, que son las que te dan 20 votos por cada acción, pues en la práctica tiene un 52,7% de los derechos de voto. Esto tiene la ventaja de que tienes lo bueno de un accionista de referencia sin que tengas lo malo de estas situaciones, que suele ser que la compañía sea muy poco negociable, sus acciones, ¿no? Que sea ilíquida, por así decirlo. Entonces, en este caso hay bastante free float, ¿no? De la parte que se tradea, por así decirlo, en los mercados, pero a cambio, y además de eso, pues tiene la ventaja de que sí que tienes ese accionista de referencia. Que no ha cambiado, tengo por ahí apuntado cada año cómo ha ido variando, pero bueno, han ampliado ligeramente, pero poca cosa. Han ampliado un poco la participación en 20 años y ya está. Luego, la compañía ha crecido en volúmenes de bebida producida un 7,2% anual compuesto entre 2004 y 2023, y como os he comentado, pues ha mejorado márgenes operativos de un 6,1% en 2004 a un 12,6% en 2024. O sea, al final es un poco el resultado de que por un lado tengas incentivos adecuados y que por otro lado tengas la situación para poder sacar brillo a esos incentivos, plasmarlos en resultados, pero bueno, se han dado aquí todas las circunstancias y el equipo directivo pues lo ha hecho muy bien. Luego, como podéis ver aquí, como os he comentado, el régimen fiscal y la situación que tenían en estos países pues fomentaba mucho el que se invirtiese en el propio negocio. Y en este caso, pues como podéis observar, tenéis la cifra de depreciación contable, que es, siempre lo digo en los vídeos, pero bueno, son 4 cosas, pero hay que aprendérselas, de contabilidad. Esto es, en la cuenta de pérdidas y ganancias, la cifra anual que la normativa fiscal dice que, la normativa contable, perdón, dice que se deprecian tus activos. Que si tienes una base de activos de 400 millones, por ejemplo, y se deprecia un 10% anual, pues
tienes una cifra de depreciación contable de 40 millones y en teoría, porque hay veces que no es exacto, al final hay maquinaria que tarda más en depreciarse, otra que menos, edificios, etcétera. Pero bueno, en este caso, si tu cifra, por ejemplo, en 2002 de depreciación contable para Olvi fue de 11,8 millones, pues tú como mínimo tienes que invertir de media 11,8 millones para que tus activos estén al día. En este caso, como podéis observar, debajo de la cifra de depreciación tenéis una fila con la partida inversiones, entonces el CAPEX, lo que tú dedicas de verdad a invertir en el negocio, porque la cifra de depreciación es, entre comillas, iba a decir algo artificial, no es artificial, pero es como, al final la cuenta de pérdida y ganancias te refleja derechos y obligaciones. Entonces tú tienes la obligación, entre comillas, si quieres seguir ganando el mismo dinero y no tener algún día un problema, de invertir como mínimo tu cifra de depreciación. En este caso, como podéis observar, si a la cifra de inversiones le restamos la depreciación, la diferencia entre una y otra es el CAPEX de inversión, que es todo aquello que tú inviertes por encima de tu depreciación para crecer. Entonces, en este caso, como podéis observar, casi todos los años, menos 2010, el CAPEX de inversión ha sido positivo, por bastante en muchos ejercicios, y eso lo que muestra es que la compañía invierte mucho dinero en crecer, es decir, no solo en mantenerse, sino en mantener a la última sus activos y en ir creciendo. No he querido cada año apuntar en qué se invertía porque era un poco, oye, son 5 países, pues todos los años, este año hemos mejorado el almacén de Estonia, este año hemos invertido en un centro de distribución en Lituania, este año no sé, bueno, al final lo importante son 3 o 4 tipos de inversiones a las que puede dirigirse y bueno, lo importante es saber que si vas viendo la historia y ves estas cifras, pues lo que sabes es que están permanentemente creciendo y que por ello parte del beneficio, porque eso es importante, si siguen creciendo este ritmo, pues crecerían al 10% o al 11% en beneficios, pero también una parte importante de los beneficios, bueno, importante, una pequeña parte de los beneficios sí que está dedicada a invertir y eso no lo vas a recibir como caja neta o como dividendos o recompras o lo que sea. Y nada, aquí tenéis, sé que hay muchos huecos, pero al final esta es la realidad cuando analizas una empresa, que te dan datos durante unos años, luego dejan de dártelos o te los cambian. Bueno, en este caso no te los cambian, pero bueno, tenéis ahí cada país, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, con las cuotas de mercado desglosadas en esos países por el tipo de bebidas. Y bueno, pues cada vez que la compañía ha dado un dato, pues lo he ido apuntando. A partir de 2013 ya casi dejaron de dar datos. Puntualmente dieron el datos de la cerveza en Lituania en 2020 y 2021. Me imagino que porque les iba muy bien. Pero bueno, sí podéis observar, por ejemplo, que en Finlandia en 2013 pues tenían una cuota de mercado en agua mineral del 23%, que aquí a lo mejor en España sería el equivalente a un Nestlé. En refrescos algo menos, un 5%, aunque bueno, luego llevaron a cabo colaboraciones con Angry Birds, que ya lo vimos, con Disney, y le fue muy bien. Y luego en otros países, pues también con Bielorrusia, por ejemplo. En Bielorrusia en el año 2013 tenían una cuota de mercado del 2% en refrescos y agua, y algunos años más tarde, creo recordar que en 2015, luego lo veremos en la historia, llegaron a un acuerdo con PepsiCo para fabricar, comercializar y distribuir sus productos, sus refrescos, la Pepsi, en definitiva, en Bielorrusia, que al final es lo suyo, porque bueno, es una manera de ganar un dinero extra y no te canibalizas porque ellos realmente casi no tenían presencia en refrescos. Donde son fuertes en Bielorrusia, como podéis observar, es en cerveza, 15% de cuota de mercado y creciente en 2012, no sé cómo se pronuncia, Kivias o Kvass, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es como una bebida típica de estos países que se parece, entre comillas, a la cerveza, es una bebida alcohólica suave, por así decirlo, de baja graduación,
y tradicional. Y bueno, en ese sentido pues tienen una cuota de mercado del 67% tenían en 2012, 62% en sidra. Sidra no tenían cuota de mercado porque no existía. Y bueno, pues ellos introdujeron, como veremos en la historia, la sidra en Bielorrusia y claro, lógicamente se comieron el mercado. En zumo, 33% en Bielorrusia. En Lituania, pues 25% en 2021 en cerveza. En Finlandia son líderes en cerveza. No tenemos la cuota de mercado, pero sí que te dicen que son los líderes. Como podéis ver, desde 2002 a 2010, pues pasaron de un 12,5 a un 24%. En bebidas alcohólicas, bueno, hay una época que les dieron en vez de darte la cuota de mercado de la cerveza o de la sidra o de cualquiera de estas bebidas en Finlandia, pues te daban la cuota de bebidas alcohólicas suaves y la de bebidas sin alcohol. Pero bueno, al final es eso. Yo lo he puesto aquí todo y bueno, sí que os podéis hacer una idea. Fijaos en líderes en Finlandia, en cerveza, en Estonia. En 2012, 40% de cuota, que era una cuota que llevan manteniendo desde 2002, es decir, 10 años. En sidra, 44%, ahí sí un poco más de movimiento. Y luego en long drinks, que son estos cubatas embotellados o enlatados que os he comentado, pues os podéis fijar que tenían 23% de cuota en Finlandia en 2010, 55% de cuota en 2012 en Estonia. En Letonia 44% en 2012, 37% en Letonia de bebidas energéticas. Bueno, aquí tenéis un poco un desglose. A mí me gustaría que estuviese el cuadro completo, como a todos. Pero bueno, por un motivo u otro, a veces esto lo cambian. Me voy a perder un momento porque está anocheciendo y me estoy quedando sin luz. Dame un segundo. Cosas al final del invierno que hasta Jerez llega. Y nada, pues siguiendo con un poco la explicación de la compañía y de su éxito, pues vamos a ver cada país por separado. En el caso de Finlandia, pues han crecido en volúmenes producidos de bebidas un 5,5% anual compuesto desde 2004 y el beneficio operativo pues ha crecido un 10,3% anual compuesto. Al final, en este cuadro tenéis ingresos y beneficio operativo, pero tiene un poco de truco y me explico. El beneficio operativo sí refleja todo el beneficio atribuible a esa filial, pero esta filial también tiene, como las demás, exportaciones. Entonces hay veces, por ejemplo, que desde Finlandia a lo mejor le estás exportando durante unos años sidra a Estonia, o a lo mejor, como Lituania ha tenido problemas para fabricar, pues le has exportado desde Finlandia o desde Estonia a Finlandia. Bueno, entonces el beneficio operativo de cada uno de estos países sí refleja lo que la sociedad ha generado por lo fabricado en ella, pero no necesariamente todo lo fabricado en ella se ha quedado en ese país. Y en cambio, la cifra de ingresos, que a mí me interesaba por otro motivo, es la cifra de ingresos de lo que se ha vendido en ese país. ¿Sabéis? No sé si me explico. Al final la compañía te da dos tipos de cifra de ingresos. Por ejemplo, de Finlandia te da una cifra de ingresos que es la que aparece aquí, que es lo que la compañía de Finlandia ha ingresado, lo que todo el grupo ha ingresado en Finlandia, vendiendo en Finlandia. Es una manera de ver cómo va el país. No tanto cómo va la filial de Finlandia, sino cómo va las ventas del grupo Olvi en Finlandia en general, independientemente de que una botella de agua venga de Finlandia, producida en Finlandia, o se haya producido en Estonia puntualmente por X motivos. Entonces, bueno, tenéis esta cifra de ingresos y luego también la compañía te aporta la cifra de ingresos de la filial en concreto, de la sociedad. Es decir, no necesariamente lo que se ha vendido allí, sino aglutinando las exportaciones y demás. Luego las exportaciones las vamos a tener, claro, esta parte, pero bueno, creo que no las he incluido en la diapositiva, pero bueno, básicamente multiplicaron desde 2004 a 2024,
multiplicaron por 10 las exportaciones. Tampoco representan una cifra muy elevada. Creo que pasaron de 3 millones a 30 millones de facturación, un 5% y pico de la facturación total de Olvi en 2024. O sea que bueno, tampoco es muy importante, porque dentro de exportaciones no entran lo que se exportan entre ellas. Lo que se exporta dentro de estos 4 o 5 países los que tienen presencia importante. Pero bueno, como veis, la matriz ha ido muy bien. Al final, para ser un país maduro, por así decirlo, pues sí que han crecido los volúmenes gracias a ganar cuota de mercado, porque allí realmente no crece tanto el consumo. De hecho, han machacado bastante con el tema de la fiscalidad al alcohol, que luego lo veremos en la historia. Pero bueno, como curiosidad, aquí en Finlandia, debe ser por el frío, imagino, casi todo se vende en el segmento off-trade. Ya os acordaréis del análisis de C&C Group y de Heineken, que el segmento en bebidas, el segmento on-trade son todo lo que tú vendes para consumir en el momento. Por ejemplo, una cerveza en un pub, una cerveza en un restaurante, en un hotel. Todo esto es segmento on-trade. Y el segmento off-trade, de on-off, en el off-trade, es todo lo que se vende para consumir en otro lugar. Por ejemplo, todo lo que se vende en supermercados, en una tienda de comestibles, etc. Entonces, en Finlandia, el 75% de lo que se vende de bebidas es para vender, se vende en supermercados, en el segmento off-trade, que es algo interesante a tener en cuenta. Pues aquí tiene mucha presencia Olvi en este segmento, que es el líder en el país. Y claro, tiene su sentido que en un país con tan poca población para la gran superficie que tiene, pues que no sea tan fácil para las compañías de fuera el empezar a competir en el país. Y claro, al final te puede pillar, no sé, pues imaginándolo, una nevada, clima complicado, pues no sé. Sí es verdad que allí, aunque tienen su propio idioma, comparten en parte con el ruso y tal, pero tienen el finlandés, imagino que se dice. Pero allí, por lo visto, en la educación, casi toda la población habla inglés muy bien. O sea que realmente el idioma no es problema para que te venga un competidor con sus trabajadores y tal, pero sí que creo que debe ser complicado en un país con tanta superficie y tan poca población el competir desde fuera. Luego aquí tenéis la división del mar Báltico, que antes estaba separado por países y en determinado momento lo aglutinaron. Y bueno, pues ahí tenéis que ha crecido en volúmenes estos 3 países, Estonia, Letonia y Lituania, desde 2004 un 4,8% anual compuesto. Realmente iba a ir en línea con Finlandia. Lo que pasa es que si os fijáis los volúmenes, en 2022 hacen pico en 450 millones de litros y luego han caído 30 millones de litros hasta 2024. Esto se debe a que vendían bastante a Rusia y desde que empezó la guerra, pues en 2022 la compañía dejó de exportar a Rusia. Sigue teniendo su filial de Bielorrusia, pero ya no exportan a Rusia. Entonces, claro, el beneficio se observa que realmente está por encima de la cifra que tenían antes de la guerra de Rusia y de la época inflacionaria, pero los volúmenes sí que se han reducido, que bueno, al final no sería el negocio más rentable del mundo, lo han compensado. Creo que han pasado en estos 2 años de exportar a 50 países a 72 países. O sea que han dicho, oye, nos vamos de Rusia, pero vamos a compensarlo. Al final, un equipo directivo cuyo bonus depende del beneficio operativo, porque claro, todo el mundo tiene la obligación de ser profesional. Eso podemos partir de ahí. Pero si encima te incentivan, es como si a mí me viene, yo qué sé, un oyente con mucho dinero que le encantan mis vídeos y me dice, oye, Javier, que si en vez de 40 vídeos al año me haces 80 análisis y los publicas, porque quiero aquí favorecer la cultura financiera y todo esto, pues te voy a pagar 3.000 euros al mes. Oye, pues, macho, yo trabajo mis 30 o 40 horas para sacar los vídeos, pero
a lo mejor si me ofreciesen un extra importante, pues a lo mejor te lo piensan, ¿no? Entonces, como esa diferencia entre ser profesional y tener un incentivo para dar muchísimo más de lo que darías normalmente. Entonces, en este caso, tienen ese bonus y le dieron al coco y han conseguido exportar a otros países para compensar en parte la caída de Rusia. Y así pues podéis encontrar como cerveza típica de estos países, pues por ejemplo aquí en Jerez tenemos alguna cervecería internacional que imagino que habrá en ciudades más grandes y ahí pues tienes cervezas de todo el mundo. Pues será un poco eso, que tú digas, oye, pues hoy quiero probar una cerveza de Letonia. Pues te pone, oye, pues esta es la líder en cerveza allí en Letonia que tiene 300 años de historia. Y yo, bueno, vamos a probarla. Y al final es una cerveza más cara, porque es de importación, pero que con ese precio más caro le permite a empresas como Olvi pues ser igual de rentables que si la vendiesen a un precio más bajo a nivel local. Y nada, el beneficio operativo ha crecido un 6,6% anual compuesto, que tampoco está nada mal. Y finalmente tenemos la división de Bielorrusia, que es una pena que tengamos todo este lío porque le iba fenomenal. Bueno, le sigue yendo muy bien, de hecho, porque si observáis en volúmenes ha crecido un 8,4% anual compuesto desde que la adquirió Olvi en 2008 y el beneficio operativo ha crecido un 11,8% anual compuesto. Todo esto en euros, porque luego veremos en la historia que ha habido momentos de fuerte devaluación del rublo bielorruso, luego épocas de mucha inflación, pero crece tanto en volúmenes que lo compensa y debe ser que allí se prioriza mucho el tema de la bebida porque repercute en los precios y la gente lo paga, como diría Arturo de más dividendos, lo paga graciosamente. Así que bueno, es una división que, como os he comentado, tiene el problema de que un día te la... No lo voy a decir todavía, para darle un poco de más emoción a la parte de la valoración. Pero bueno, sobre el papel es una división que va muy bien, pero eso, que tiene la incertidumbre. La incertidumbre de que en principio es indirectamente nuestro enemigo. No tanto la población de Bielorrusia, que probablemente les gustaría, no lo sé, pero creo que a una parte seguramente les gustaría estar en la Unión Europea, ser una democracia o al menos tener una dictadura amable, que no se metiese en líos y dedicarse a prosperar. Y le toca aguantar no sé ni quién está en Bielorrusia. Pero bueno, al señor que haya puesto Mr. Putin para permitirle pasar por ahí sus ejércitos, para combatir también ellos, en fin. Un desagradable lío. Entonces, bueno, como podemos ver, Olvi es una compañía con un negocio muy estable, con accionistas de referencia, con caja neta y una historia de crecimiento de beneficios operativos sin ampliación de capital de doble dígito. En 2024 generó 66 millones de euros en beneficio neto y presenta una caja neta de 36,1 millones y capitaliza 591 millones. Entonces, claro, podríamos pensar, con lo que crece esta compañía, un negocio de tanta calidad, que ha demostrado con el paso de décadas que está defendida de la competencia, que los gigantes de las bebidas no han podido con ella, ¿cómo no debería cotizar a lo mejor a PER 17, por ejemplo? Que siendo conservador, porque hoy en día el mercado, si no le pasase nada y cotizase en Estados Unidos, estaría a PER 30 por lo menos, o a PER 40. Son capaces los americanos. Pero 591 millones de capitalización. Claro, a PER 17, pues ya nos iríamos a, no sé, 1.200, 1.300 millones de valoración. Si le sumamos toda la caja que generase en 3 años, pues no sé, y el crecimiento. Pero claro, el truco aquí es el mercado, como se suele decir, Mr. Market, suele ser muy listo en cuanto a identificar problemas o vientos de cola, en el otro sentido, pero hay veces que se pasa de frenada tanto positiva como negativamente. Es decir, hay empresas que tú dices, oye, esta empresa es fenomenal, le va a ir muy bien, está ganando mucho dinero, pero es que tiene una valoración que no hay por dónde cogerla de lo hinchada que está. Y en este caso, pues yo creo que pasa un poco lo contrario, que tiene un problema, que es que una filial existe el riesgo, como veremos, de que le pasen cosas negativas, pero
pero yo creo que se ha pasado de frenado un poco aquí en los mercados. Uy, qué raro. Uy, se había quedado pillado aquí la diapositiva. Y nada, pues como digo, la preocupación por Bielorrusia es una preocupación fundada, no es algo a no tener en cuenta. También pone de manifiesto la necesidad también de analizar bien las compañías, porque si yo, por ejemplo, no hubiese analizado bien la compañía, pues habría dicho, uy, esto vale el doble o el triple y para adelante como los de Alicante. Pero claro, sí que tiene su truco. Hay que ver hasta qué punto este problema fundamenta la valoración que le da al mercado o no. Pues bueno, en ese sentido es que Bielorrusia, a pesar de la guerra, ha seguido creciendo, la filial. Entonces, en 2024 ya pesaba un 41% del beneficio operativo de Olvi. Es un país que, como os he comentado, se trata de facto de un satélite de Rusia, por lo que a todos los efectos estamos indirectamente en guerra con Bielorrusia. Al final somos españoles, miembros de la OTAN, y vamos con Ucrania. Y bueno, a este país le afectan las sanciones que desde la Unión Europea le lanzamos, o a Estados Unidos o el país que sea, y esta a su vez nos lanza sus propias sanciones o respuestas negativas, por así decirlo. No necesariamente sanciones, pero sí. Entonces, en 2022, el gobierno bielorruso, para que veáis iba a decir una palabrota, las acciones negativas que Bielorrusia ha tomado en contra de empresas como Olvi, en 2022 prohibió la venta de ninguna compañía controlada por occidentales, caso de Olvi, finlandesa. En 2023 multó a la participada de Olvi con aproximadamente la mitad de sus beneficios netos, 12 millones, ahora gana unos 24 netos. Y para 2024 y 2025 le ha limitado muchísimo el reparto de dividendos a la matriz y solo se va a poder dar al año entre 1 y 3 millones. Esto de la multa es que desde la empresa ni te dicen el porqué. Yo creo que simplemente han dicho, mira, este año os vamos a quitar la mitad de los beneficios porque estamos en guerra con vosotros y es lo que hay. Rusia también ha puesto palos en la rueda a las empresas occidentales que querían seguir operando en Rusia o que al menos, como no le dejaban vender con cierta facilidad a la empresa, pues que querían mantenerse. Pero claro, sí que tiene cierto sentido que una vez se asiente el polvo y se llegue algún momento a la paz entre Ucrania y Rusia, que tiene sentido que en algún momento suceda. Ya llevan 3 años y pico de guerra y están los dos bandos exhaustos, pues tendría sentido que luego se fuesen retomando las relaciones comerciales entre ambos bandos, por así decirlo, y que hasta que... Sí, es verdad que luego dentro de 5 o 10 años pues Putin, si sigue ahí, la volverá a liar en sus aventuras expansionistas, pero bueno, tiene sentido que entre periodo y periodo tengan que intentar recuperarse económicamente. Yo creo que lo que intenta Rusia, Putin concretamente, es reivindicarse en el puesto y hacerlo a través de expandir un poquito Rusia por la parte de Ucrania. Entonces, bueno, se va a quedar con un cachito más de terreno, estratégicamente alguno interesante, imagino, y a cambio pues va a retroceder 4 o 5 años económicamente que luego le va a tocar recuperar y que hasta que no vuelva a recuperarse pues no tendría sentido que volviese a hacer una de las suyas. Así que bueno, yo la verdad es que pienso que aunque, como vamos a ver, vamos a plantear 2 escenarios, uno positivo y uno negativo, yo creo que sí hay más posibilidades de que se dé a futuro el positivo que el negativo. ¿Qué probabilidades? Pues complicado de decir, pero desde luego no creo que vaya a ser seguro que vaya a perder totalmente el negocio de Bielorrusia. En este sentido, pues mis valoraciones siempre son a 3 años. Al final, escuela value, ¿no? de OMA, es como lo hacen en Oros, en Cobas, en todos estos.
y con múltiplos. Y vamos a hacer valoración con escenario positivo y negativo, ¿no? Esto es más del estilo de Magallanes, el que se lo suelo ver yo más. Pues en el escenario negativo se podría decir que... No el negativo, hay veces que la gente se me pone tiquismiquis y me dice, no, hombre, el más negativo es que... el escenario más negativo es que caiga un meteorito y arrase totalmente toda la compañía y se vaya a hacer. Y yo, bueno, vale. El escenario negativo dentro de los plausibles y factibles. En este caso, para mí, si podemos plantear dos escenarios plausibles que podrían darse, el negativo sería que le nacionalizasen totalmente la compañía a Olvi, el gobierno bielorruso, por ser al final propiedad de los enemigos de Rusia o de los aliados de los enemigos de Rusia. Y en el escenario positivo, pues para el año 3, que sería 2027, estaría todo normalizado a efectos del conflicto y Bielorrusia volvería a cierta normalidad. También en sus relaciones comerciales con los países de la Unión Europea. Ahí podría darse un dividendo desde la filial bielorrusa a la matriz de Finlandia de todo el dinero que haya ido acumulándose en esa filial, que ya tiene, como luego veremos, un par de decenas de millones acumulados. Y entonces pues la valoración sería una totalmente diferente. Y bueno, vamos a verla. Aquí tenéis un poco, como veis, mis valoraciones son para hacer casi en una servilleta. Aquí tenéis arriba la valoración, por así decirlo, o los números de la filial de Bielorrusia. Esto sería un poco para el escenario positivo. Tenemos el beneficio operativo de Bielorrusia, que parte de 33,8 millones en 2024 y que no crece hasta 2027. Yo creo que aunque en el pasado venga creciendo doble dígito, es lo más prudente porque se puede deteriorar mucho el negocio. Yo no sé si Rusia ha estado, a cambio de su apoyo, dopando a Bielorrusia de alguna manera para favorecer el consumo. No sé si se están vendiendo mucha cerveza, mucho alcohol porque lo está comprando el ejército, los combatientes. No, la verdad es que no tengo ni idea de lo que sucede en Bielorrusia. Así que por prudencia, en vez de que crezca al 10%, pues lo vamos a dejar sin crecimiento y mantiene su beneficio. Le restamos el impuesto de sociedades, que es del 25%. Quiere decir que el impuesto sobre sociedades es del 20%, pero que a partir de este año, creo recordar, del 1 de enero de 2024, pasaba a ser del 25% para las empresas sitas en Bielorrusia y que estuviesen participadas por accionistas mayoritarios del occidente de la OTAN, por así decirlo, Unión Europea y demás. Entonces, bueno, por ser prudente, pues yo he mantenido aquí ese tipo impositivo al 25%, porque esto de los impuestos siempre que los suben rara vez los bajan. Así que bueno, si luego en el escenario positivo resulta que te lo vuelven a bajar al 20% una vez pasada la guerra, pues fenomenal, pero nunca se sabe. Por si acaso, vamos a ser conservadores. Y entonces, pues ahí tendríamos una caja neta que parte del dinero que ya tiene los 23,5 millones, que ya tiene en caja neta, según mis cálculos, la filial de Bielorrusia y que no ha podido repatriar a Finlandia, y cada año se iría acumulando el dinero con lo que fuese generando de beneficio neto la filial. Mi valoración, para el supuesto de que se diese el escenario positivo, sería de un PER 10. Realmente, si no estuviese Rusia de por medio, pues sería una filial que merecería como mínimo un PER 15, o incluso un PER 17, porque tiene unos crecimientos y unas cuotas de mercado fantásticas, pero con la incertidumbre que tiene, aunque esto se resuelva, difícilmente creo yo que no fuesen a darse problemas de aquí a 10, 20 años otra vez por otro lío de Putin o de quien venga a sustituirle si es que algún día alguien le sustituye. Entonces, bueno, creo que también machacar un poco el impuesto sobre sociedades con este tipo que le han subido y el PER también ponerlo bajito. Entonces, si sumamos, tendríamos 253 millones, de aplicar el beneficio de 2027, el PER 10, y luego a esto le sumaríamos la caja acumulada. Entonces la valoración de Bielorrusia pues serían 353 millones. Ahí tenéis el desglose de los cálculos.
Y en el caso del resto del negocio, que es la filial de Finlandia y la división del Mar Báltico, que incluye no solo las tres repúblicas bálticas, ¿no? Estonia, Lituania, Letonia, sino que también incluye Dinamarca, que como veremos hace algunos años, no muchos, Olvi adquirió una cervecera, bueno, más que una cervecera, es la cuarta cervecera, pero realmente el 70-80% de lo que vende en esta empresa, que es danesa, lo que vende en Dinamarca son bebidas sin alcohol. Pero bueno, el caso es que el beneficio operativo aquí del resto de empresas de Olvi sí que iría creciendo. Si mal no recuerdo, es que he puesto la explicación gruesa, por así decirlo, en el blog, pero en análisisdenegocios.net. Pero creo recordar que calculé un crecimiento del 5 o 6% anual en beneficios. Que bueno, yo creo que sí que es prudente. Al final, como hemos visto, crecían a doble dígito. Pero bueno, yo me siento más cómodo valorando con unos crecimientos más ajustados, porque además cuando pasen 3 años luego habrá que valorar otra vez y si deja de crecer pues vamos a tener un problema. Así que si está 3 años creciendo al 10 y luego empieza a crecer al 8 y luego al 7 y luego al 6 y luego al 5, pues oye, si nos hemos ido directamente al 5 y encima nos salen las cuentas, pues mejor que mejor. Luego el PER que le aplico sí sería un PER 17, que es un poco casi mi tope. Mi tope, al final no hay tope, ¿no? Pero muy muy claro tengo que verlo yo para aplicar más de un PER 20, por ejemplo. Yo es que como casi nunca invierto en empresas de mucho crecimiento porque no me resulta fácil saber si van a seguir manteniendo ese ritmo, pues creo que lo máximo que le he aplicado ha sido a Alphabet un PER 20 hace unos años cuando hubo la oportunidad de comprarla muy barata. Y bueno, en este caso le aplico un PER 17, que sí que me parece muy justificado. Podéis vosotros juzgar por vosotros mismos, pero bueno, es mi valoración y lo que yo creo que subjetivamente, porque al final cada uno de vosotros podéis tener otra opinión, lo que yo aplico. Entonces, cogemos los beneficios en 2027, que recogen ya este crecimiento de 3 años, aplicamos PER 17 y le sumamos la caja neta y tendríamos 912 millones. Estos 912 millones los sumamos a la valoración de la filial de Bielorrusia, tendríamos 1.265 millones de euros. Entonces tendríamos una capitalización actual de Olvi de 591 millones de euros y una valoración en escenario negativo de 912 millones a 3 años, que sería un potencial del 54%, y luego la valoración a un escenario positivo, con el restablecimiento de las relaciones comerciales con Bielorrusia y tal, pues serían 1.265 millones, que sería un potencial del 113%. Desde fuera, igual me repito, pero lo he comentado creo que alguna vez, o más en más dividendos, comentándolo con otros foreros y tal, yo sí que creo, es verdad que puede ser un argumento muy potente de marketing y que te tienes que creer esos potenciales, pero es que al final cuando tú delegas en alguien, o te crees los potenciales o no deberías invertir con esa persona, porque o tienes confianza o mejor no delegues. Pero en este caso yo creo que para tomar decisiones es la única manera de poder invertir con cierto proceso, ¿no? Al final tienes que encontrar tu proceso y decir, oye, a lo mejor puedo decidir comprar esta empresa y mantenerla hasta que se quede sin potencial en su escenario negativo. Pues oye, es una manera adecuada de comparar esta posibilidad de inversión con otras parecidas. Y al final, pues... Bueno, hay otras personas que a lo mejor dicen que no se fijan en potenciales, otros inversores, pero que están haciendo la inversa de los potenciales, que es decir, no, con esta empresa voy a ganar, después de hacer mi valoración, un 10% anual. Y más de un 7 me parecería una buena inversión y por eso invierto. Entonces, como en esta voy a ganar un 10 y en la otra voy a ganar un 9, pues invierto en la del 10. Pues al final es lo mismo, es tener tu proceso con tu forma de valorar. Quizás esa forma de valorar es más fácil llegar a ella con el descuento de flujos de efectivos y no tanto con los múltiplos. Aunque bueno, sí, también se podría conseguir de esta manera. Al final puedes ver si lo que a 3 años va a generar el negocio
y hacer tus cálculos de cuánta rentabilidad sacarías a 3 años, pero bueno, yo al final me guío por esto. Y nada, ahora que espero haber atraído vuestra atención, pues vamos a ver un poco de manera muy rápida la historia corporativa de esta compañía. En ese sentido, hay que decir que entre 1919 y 1932 se dio en Finlandia una prohibición a la venta de bebidas alcohólicas, una ley seca como en Estados Unidos. Posteriormente se fue suavizando con la llegada del turismo y tal, y se permitió el consumo de los long drinks, o lonquero, que es como se pronuncia en finlandés, que vendrían a ser, como os he comentado, una suerte de cubatas ya preparados, de una graduación parecida a la cerveza, comercializados en lata o en botellín y fabricados por el monopolio estatal. Luego en 1995 damos el gran salto. Con la entrada de Finlandia en la Unión Europea, esta se vio obligada a liberalizar el mercado de las bebidas en el país. Esto le pasó un poco a España, por ejemplo, con el negocio de la distribución de tabaco, ¿no? De lo que surgió luego Logista. Lo que no sé exactamente es si Olvi nació de este monopolio o los empresarios que la fundaron la hicieron desde cero. No lo he sabido encontrarlo. La verdad es que he ido con poco tiempo para profundizar demasiado en ese sentido. Son muchos años los que me he mirado esta semana de informes y tal, pero bueno, al final es un detalle más de interesante que otra cosa, pero bueno, ahí queda. Entonces por eso hay que entender que en este país hay tradición de, en vez de beberte un cubata, ¿no? de comprarte, yo qué sé, un ron Matusalén y una botella de Coca-Cola y hacerte un combinado, pues allí lo que hacen es que se compran el lonquero de Olvi o de la competencia, aunque bueno, ellos son los líderes o los segundos. Y entonces pues allí es más complicado para las empresas de destilados entrar. Y de hecho, como vamos a ver, hasta que Olvi no decidió fabricar allí whisky y ginebra, no existía ninguna destilería que de manera in situ en el país fabricase destilados. Luego en el año 1996, Olvi va a adquirir una participación del 15%, es decir, minoritaria, en Tarto Ole Texas, que hoy se conoce como Lecoq, que es una marca, la cerveza líder en Estonia, la cerveza Lecoq. En 1998, Olvi adquiere su marca de sidra Fizz, que vende en los países en los que tiene presencia. Y finalmente, en 1999, va a adquirir una participación mayoritaria en CSU Alus, que está en Letonia, es su filial de Letonia, y Ragutis, que será su filial en Lituania y que luego le cambiarán el nombre, como veremos. En el año 2003, Olvi era ya la tercera cervecera de Finlandia. Sobre esto hay que tener en cuenta que no ha comprado marcas de cerveza en Finlandia y hoy en día es la número 1, es decir, que de manera totalmente orgánica ha crecido en volúmenes en cerveza en Finlandia y ha pasado de ser la tercera a la primera cervecera. Luego este año Olvi va a adquirir AS Osel Foods, que es una compañía de bebidas en Estonia, con una cuota de mercado del 26% en zumos, 18% en refrescos y 14% en agua mineral. Esta se fusionaría con la participada Estonia de Olvi. Así van a hacer un gigante en Estonia, que bueno, es un país muy pequeñito, pero allí son líderes en algunos segmentos. Y finalmente, en 2003 pues habían ido comprando participaciones y en 2003 ya poseía Olvi el 90,9% de la cotizada de Letonia, de la participada de Letonia, AS CSU Alus, que era ya la segunda cervecera de Letonia, y el 83,1% de la lituana AB Ragutis, que en esta época era cuarta cervecera y primera en sidra en Lituania. En el año 2004 se va a desregular en Finlandia las importaciones de cerveza, aumentando estas un 37% hasta representar un 9% de total, es decir, la cerveza no local sino de fuera, y se redujo el impuesto al alcohol un 32%, lo que pasa es que ya era muy elevado, aunque en cierto modo se vio compensado porque en 2005 entró en vigor un impuesto medioambiental a las latas. En el año 2004 comentaban en Olvi que la cerveza se había convertido en uno de los reclamos para atraer a clientes a los supermercados
y la guerra de promociones pues era muy importante, aglutinando la cerveza vendida con promoción un 50% del total. Entonces era muy importante tener economías de escala porque había mucha presión en precios. En 2004 la participada de Olvi en Lituania creció un 20,5% en volúmenes y pasó a ser la tercera cervecera del país. Al final, de manera orgánica, iban ganando cuota de mercado. Y en 2004, finalmente, Olvi va a aumentar su participación en la filial de Letonia hasta un 96,06%. Al final, iría poco a poco aumentando hasta estar hoy en día en el 100% casi de todas. En 2005, Olvi lanzó su propia bebida energética en Finlandia, Tejo, alcanzando para finales de año un 17% de cuota de mercado. Es decir, antes de que ya fuese un mercado consolidado, pues ellos lanzan su propia marca. Y bueno, luego desde el año 2020 se aprecia que cada año crecen los volúmenes de bebidas energéticas o deportivas un 10-15% anual compuesto, los últimos 4 o 5 años. En 2006, el 77% de la cerveza en Finlandia se vendió en supermercados, el 20% en restaurantes y 3% en Alko. Alko era unas tiendas estatales de venta de bebidas alcohólicas. Iba a decir que a ver si iban a hacer como para publicitarse como con las loterías, ¿no? Que te traen aquí a discapacitados a darte pena para que compres lotería y que la gente se sienta bien cuando en el fondo es un vicio. No sé si aquí con las... Eso es un dilema curioso porque, claro, por un lado está bien favorecer a colectivos con discapacidad y tal, pero hasta qué punto utilizarlos como publicidad para que la gente justifique sus vicios está bien, pero bueno, eso es otro debate. Continuando, Olvi iba a sacar en 2006 a comercializar una sidra con sabor a café, que yo no sé cómo sabrá eso, y también lanzaron sidras con mayor contenido alcohólico de 5,4 grados frente a los 4 habituales. Aquí suele en España, creo yo, y en muchos países, triunfar la sidra, por ejemplo, con las chicas, en mi experiencia y por lo que yo he estado leyendo de informes y tal, en parte porque el sabor es más suave y el sabor es más suave porque lleva menos alcohol. En 2006, y es menos amargo también, en 2006 volvió a firmar un acuerdo de agencia con Heineken por el cual se encargaba de importar, comercializar y distribuir la marca Heineken en Finlandia. Y también va a firmar un contrato con Disney para poder comercializar refrescos con la imagen del Pato Donald en Finlandia, que esto junto a los del Angry Birds han tenido mucho éxito. Y finalmente, en 2006, Olvi invirtió en la filial de Letonia para poder fabricar allí también su sidra. En 2007, la división de Letonia dobló ventas en sidras y en agua y triplicó la de bebidas energéticas, aunque la división seguía pesando un 70% en las ventas de cerveza. En 2007, Olvi lanzó en Estonia 3 cócteles en lata con 6 grados de alcohol, para que veáis que al final son literalmente los tradicionales, y luego en los países bálticos pues venden estos cócteles, que es el Cuba Libre, el Sex on the Beach y el Cosmopolitan, que al final son cócteles muy conocidos. Y finalmente, pues en el año 2007 en Estonia, Letonia y Lituania comenzaron a comercializar Dynamite, o Dinamite, una bebida energética. Pues al final tenían Tejo para Finlandia y en estos 3 países tenían otra marca de bebida energética. Que por cierto, Tejo, si mal no recuerdo, significaba en finlandés, no me lo quiero inventar, como poder o energía, algo así como... bueno, ya lo miraré. Pero eso, que tenía su sentido la palabra, no es como tejo que suena aquí a otro, no sé, suena raro, ¿no? Al final en cada idioma. Y bueno, en 2008 y en años anteriores, Olvi había estado invirtiendo mucho en la transición desde las botellas de plástico retornables a las botellas de plástico de un solo uso, que era una transición que no resultó tan fácil como de inicio parecía, aunque luego sí que resultó ser más rentable que andar gestionando la recogida de todas las botellas por parte del consumidor. Esto, claro, nos podría parecer que es muy raro, porque aquí mucho del alcohol se consume en el segmento on-trade, ¿no? En pubs, en
en tabancos aquí por Jerez o en restaurantes, en bares de copas, etcétera. Pero claro, hay que tener en cuenta lo que hemos visto, que allí en Finlandia casi todo se consume en casa. Se vende de supermercado y se consume en casa. Entonces tiene cierto sentido que para la población fuese viable el retornar las bebidas, porque al final para los comercios era más complicado. Pero bueno, en este caso debe ser que les permitieron el comenzar a comercializar los envases de plástico de un solo uso y empezaron a hacerlo. Pero claro, tenían que cambiar todo el sistema de embotellado y demás y no fue tan fácil como pensaron. En 2008 Olvi se va a expandir a Bielorrusia, va a adquirir el 51% de una compañía local de bebidas, que era la cuarta en cerveza y la segunda en bebidas en su conjunto, por 11,8 millones de euros. Fijaos que la compró por 11, bueno, claro, compró la mitad. Pongamos que el total de la compañía se habría comprado por 23 millones, el 100%, y que hoy en día ya genera 25 millones. O sea que está per uno ¿no? Han pasado muchos años, pero que ha sido un éxito desde luego comprarla, salvo que la nacionalicen, ahí no sería tanto éxito. Y bueno, en 2008 se incrementó en Finlandia un 10% el impuesto al alcohol y en 2009 se había incrementado otro 10%. Ellos comentaban que el impuesto al alcohol en Finlandia era el mayor de la Unión Europea y 5 veces superior al de Estonia. O sea, al final intentaban que bebiesen menos los finlandeses. Y en 2008, Nielsen dejó de operar en Finlandia para las bebidas, teniendo la compañía ya una información mucho menos desglosada sobre el mercado. O sea, al final se ve que un país tan pequeño, tan grande y tan poco poblado, densamente poblado, pues no solo le costaba entrar allí a los fabricantes de bebidas, sino también incluso a las empresas como Nielsen que te hacen las estadísticas y demás. En 2009 llega la recesión económica. En los países bálticos hubo un retroceso en volúmenes de la sidra y los espirituosos, pero recuperó volúmenes la cerveza, por ser una bebida más barata en tiempos de crisis. Pues al final, como Olvi estaba en todos los tipos de bebidas, pues ha habido años que subía una, bajaba otra, pero bueno, es un poco como un indexado al mercado de la bebida de estos países. Y en 2009 hay que decir que el beneficio operativo de Olvi incluía un extraordinario positivo de 3,2 millones, que ya ajusté yo en las cuentas que os compartí en anteriores diapositivas. Al final, hay veces que uno puede pensar de un vistazo rápido, uy, qué mal le fue aquí o qué bien, pero luego hay veces que son extraordinarios, positivos o negativos que hay que ajustar. Y en el año 2009, pues Olvi va a adquirir otro 36,84% de la participada de Bielorrusia que poseían sus trabajadores por 4,8 millones de euros y alcanzó una participación del 87,84%. De sus otras filiales había ido poco a poco adquiriendo acciones en los últimos años y rozaba el 100%, como os he comentado. En 2010, tras las subidas fiscales al alcohol en Finlandia en 2008 y 2009, la venta transfronteriza de alcohol de los finlandeses creció un 25%, ascendiendo a 65 millones de litros. Al final los finlandeses se iban a Estonia, ¿no? Que si mal no recuerdo es la que linda, no físicamente, pero sí por mar, muy cerquita de Finlandia, y entonces iban a comprar alcohol a Estonia, que era 5 veces menor el impuesto al alcohol, y se volvían con el alcohol a Finlandia. Entonces, claro, cuando suben mucho los impuestos al alcohol, aumenta la venta transfronteriza. Esto es un poco lo que sucede, que ya vimos para Logista, por ejemplo, o para Karelia Tobacco, para, por ejemplo, Francia, que sube mucho los impuestos, pues los franceses se van a comprar tabaco a otros países, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y en ese sentido, pues en 2010, la participada en Bielorrusia de Olvi comienza a comercializar en supermercados su sidra marca Fizz. En Bielorrusia solo había una marca de sidra a la venta, así que esperaban poder lograr buenos resultados. Y de hecho, pues lograron rápidamente, no sé si fue un 50-60% de cuota de mercado. Y finalmente, en 2010, pues Olvi adquirió otro 3,74% de su participada de Bielorrusia por 0,5 millones, alcanzando ya una participación del 91,58%. En 2011, el rublo de Bielorrusia implosionó, devaluándose un 170% respecto al euro,
habiendo acumulado en 3 años una inflación del 150%. En 2011 el segmento on-trade en Finlandia siguió su tendencia desde el año 2000 a la baja y ya solo representaba un 15% de las ventas de alcohol. La inmensa mayoría del alcohol se consumía en los domicilios de los finlandeses o en los domicilios de venta en supermercados. En 2012 volvieron a subir un 15% el impuesto al alcohol en Finlandia, que ya eran estos impuestos un 53% más altos que los suecos, así que empezaba a haber venta transfronteriza también con Suecia, y además habían establecido un impuesto a los refrescos y los consumos cayeron un 6%, aunque en la filial de Finlandia de Olvi pues se las apañaron para crecer ligeramente. En 2012 en Finlandia Olvi creció un 85% en refrescos con productos de Angry Birds, fueron un éxito, doblaron producción en agua mineral, pasando de una cuota en bebidas no alcohólicas del 7 al 9%, aunque con el alza de impuestos cayeron considerablemente los consumos de cerveza y los long drinks, que son estos combinados ya listos. En 2012 la bebida energética CSU Alus tuvo en Letonia un 37% de cuota de mercado. Al final tenían Dynamit, pero también tenía CSU Alus, o sea que tenían buena cuota allí en bebidas energéticas. Y en 2012 Olvi va a adquirir el 49% de las acciones de AS Carme, que producía cerveza, sidra y vino en Estonia, permitiéndole acceder a la capacidad de producción que le sobraba para sus propias marcas. Al final Olvi no dejaba de crecer y era una manera de ahorrarse el tener que montar ella una nueva fábrica o ampliar capacidad. Y finalmente en 2012 pues Olvi va a adquirir el 20% de Ouberska Mineralby, un fabricante de agua mineral en Estonia. En 2013 Olvi va a llegar a un acuerdo de cooperación con Warsteiner, que es una cerveza alemana muy conocida, pero terminaba el acuerdo con Heineken. Al final llegaron al final del acuerdo y Heineken o ella no quiso renovar. En 2013 se ajustó la vida útil de edificios y maquinarias en Olvi al alza y eso se tradujo en una reducción de la cifra de depreciación contable en 10,1 millones, lo que eleva al beneficio neto. Yo esto la verdad que no acabo de entenderlo muy bien cuando o sea, lo entiendo. Al final tienes que aplicar una normativa contable que te dice que tienes que depreciar los activos en el rango de años que te dicen y se lo cambian. Pero claro, en este caso, lo que sí supone es que cada año, sobre el papel, Olvi ganaba 10 millones más, ¿no?, de beneficio operativo. Pero bueno, se ajustó y ahí quedó. En 2013, finalmente, el equipo directivo de Olvi y los trabajadores, con cierto cargo de responsabilidad de la sociedad finlandesa, percibían su bonus anual atendiendo al beneficio operativo. En algunos periodos incluían bonus a 3 años, pagaderos parte en acciones, parte en efectivo, también dependientes mayoritariamente del EBIT, del beneficio operativo. En 2014, la filial de Bielorrusia de Olvi llegó a un acuerdo para fabricar y comercializar productos de PepsiCo en el país, que le vendría fenomenal para aumentar cuota de mercado en refrescos, donde solo tenía un 2% de cuota de mercado, sumando el agua. Es decir, que si tenía que entrar competencia en refrescos en Bielorrusia, pues prefería fabricar para terceros, en este caso para Pepsi, y que no que entrase Pepsi por su cuenta o con algún otro y no lo fabricase Olvi. En 2014 Olvi amplió su participación en la filial de Bielorrusia hasta el 94,6%. Y finalmente, en 2016, Estonia anunció una subida del impuesto especial al alcohol, esperando Olvi que esto se tradujese en venta transfronteriza de los estonios a Letonia y a la par, pues que hubiese un retorno a Finlandia de parte de la venta transfronteriza a Estonia. Al final, cuando un país sube los impuestos y otro los baja o viceversa, pues se producen trasvases de esta venta transfronteriza. En 2017, Olvi se fue por primera vez a caja financiera neta, más efectivo que deuda en el balance de situación, que es una situación que, como hemos visto, ya no abandonaría desde 2017. En 2018, Olvi adquirió por 16,4 millones de euros un 80% de Servali Oy, uno de los más grandes importadores y distribuidores de bebidas alcohólicas en Finlandia, integrándose más en la cadena de valor.
En este caso era una empresa que tenía mucha distribución de vinos, que era un segmento en el que Olvi no estaba presente o casi no estaba presente. En 2018, además, Olvi adquiriría el 67% de la Helsinki Distilling Company, que era la única compañía fabricante de destilados en Finlandia, como ya os comenté, por 2,5 millones de euros. Fabricaba las marcas Helsinki Whisky y Helsinki Dry Gin, que estaban creciendo bastante por ser marcas locales, que al final siempre tira, es decir, esto es cerveza española. Pues siempre es, desde el aspecto del marketing, un argumento potente. Y era la única destilería de Finlandia. En 2009 en Estonia redujeron el impuesto al alcohol, que antes habían subido, y eso animó las ventas. Este año también en Lituania Olvi empezó a fabricar agua embotellada, lo que dio lugar a un impacto negativo de 1 millón de euros en el beneficio operativo de la filial. Pues al final hay veces que las inversiones pasan por la cuenta de pérdidas y ganancias y veces que no. En este caso, pues cuando empiezas un nuevo negocio de fabricación de algo, en este caso de agua embotellada, pues a corto plazo tienes que asumir pérdidas. En 2021, Olvi va a adquirir un fabricante de bebidas en Dinamarca por 9,2 millones, del que el 80% eran bebidas no alcohólicas. Otra en Letonia por 2,1 millones, otro fabricante de bebidas. Y finalmente una planta de embotellado de agua en Finlandia. En Dinamarca la adquirida era la cuarta cervecera en el país y la segunda cerveza de especialidad. Pero como os he comentado, mayoritariamente comercializaba bebidas sin alcohol, por volúmenes, ¿no? En 2021 dejaron de dar el dato de la depreciación de activos fijos, por lo que a partir de entonces el dato que aparece es el de la depreciación y amortización de activos tangibles e intangibles. Y luego el de inversiones tanto en tangibles como en intangibles. Esto puede parecer un rollo que os he contado así, no sabéis muy bien de qué va. Pues en la diapositiva en la que vimos la cifra de depreciación de cada año y el CAPEX y lo que invertía la empresa al principio de este vídeo, pues hasta 2019 la cifra que yo recogía era la depreciación de activos tangibles, es decir, la maquinaria, los edificios y no los intangibles, que son las marcas, por ejemplo, los acuerdos de distribución, etc. Entonces, a partir de 2021, en esa cifra ya no solo está la depreciación de los activos fijos, por así decirlo, sino que los tangibles, mejor dicho, sino también los intangibles. Y para compensarlo y que el CAPEX de inversión pues salga cuadrado, pues también he metido lo que invertían en la parte de marcas y tal. Pero bueno, tampoco cambia mucho la foto, pero para que lo sepáis si cogéis de ahí los datos. Esto. Creo que se ha repetido la diapositiva. Bueno, en 2022, como sabemos, la guerra llegó a Ucrania con la invasión de Rusia y para entonces la filial de Bielorrusia de Olvi, que era un país, como hemos visto, satélite de facto de los rusos, representaba el 24% de sus beneficios operativos. Además, filiales como la de Lituania tenían en sus exportaciones a un importante cliente en Rusia y en marzo cesaron las relaciones con Rusia. Pues en ese sentido pues se vio perjudicada la compañía inevitablemente. En 2022, la filial de Bielorrusia abrió un museo sobre sus operaciones cerveceras y finalmente en 2022, en vistas de los potenciales problemas que la guerra podía acarrear a la filial de Bielorrusia, esta se dio un deterioro de 35 millones de euros, un extraordinario negativo a ajustar del beneficio operativo y neto. Pues al final, si no ajustáis esto, parece que en 2022 la compañía tuvo un año muy malo, que, hombre, no ha perdido dinero, pero que sí cayeron mucho los beneficios. Realmente generó más dinero que en 2021. Lo que pasó es que, como tenía el fondo de comercio, el goodwill en inglés, ¿no? El fondo de comercio de haber adquirido en el pasado la filial de Bielorrusia, si tú piensas que existe una posibilidad de que te nacionalicen el negocio, porque hay una guerra, pues te tienes que deteriorar ese fondo de comercio y decir, oye, en mi balance de situación no tiene sentido que yo valore
la filial de Bielorrusia en 35 millones, porque creo que no es nada descabellado que me la nacionalicen y que pase a valer cero. Entonces, en este caso, pues se dieron un deterioro de un activo intangible que nos supone salida de caja de 35 millones. ¿Qué es lo que pasaría si finalmente todo se restablece y no se lo van a nacionalizar? Pues revertiría y tendría un año con ganancias inesperadas. Bueno, ya acabando la historia de Olvi, en 2023 un organismo estatal de Bielorrusia, como ya vimos, impuso una multa a la filial de 12 millones de euros que Olvi recurrió. No creo que le sirva de mucho, pero bueno, ya lo recurrió. En los primeros 9 meses de 2024 los costes de producción no subieron, ellos elevaron precios, mantuvieron volúmenes y recuperaron los márgenes operativos de 2019. En 2024, ya para acabar, Olvi no tenía permitido vender su filial de Bielorrusia e impusieron un límite a los dividendos con compañías bielorrusas podían realizar a su matriz cuando el accionariado era europeo, que para Olvi equivalía a entre 1 y 3 millones anuales de dividendos para 2024 y 2025. Además, subieron el impuesto sobre sociedades del 20 al 25% para empresas mayoritariamente participadas por accionistas occidentales, que es un poco lo que ya os he ido explicando. Y nada, aquí acabaría el vídeo sobre Olvi. Vamos a ver unas conclusiones, resumen. Al final, Olvi es una compañía con incertidumbres temporales, aunque su cotización, en mi subjetiva opinión, y después de haberla analizado, descuenta sobradamente el peor escenario, que consistiría en perder Bielorrusia totalmente. En este sentido, yo creo que por el mensaje que daba la compañía, a futuro a Olvi lo que le gustaría es poder vender Bielorrusia. Pero si tú la puedes vender a un PER razonable, incluso a PER 10, pues esto entraría dentro del escenario positivo, no en el negativo. Sobre el papel, es un negocio para estar a largo plazo, es un negocio estable, con 20 años de exitosa defensa contra la competencia, incluso ataque con éxito. Ha crecido en 20 años en beneficios operativos a doble dígito. Encima tiene exposición a lo mejor de la Unión Europea con Estonia, Lituania, Letonia y en menor medida pero también Finlandia. Tiene caja neta, tiene accionistas de referencia y un equipo directivo adecuadamente alineado con el accionista. Y bueno, todo esto normalmente encontrarlo es muy complicado. Barato. ¿Sabes lo complicado, no? El encontrar bueno, bonito, barato. Pero bueno, en este caso creo que lo que uno asume es volatilidad por el camino, porque hay incertidumbres, pero yo creo que sí que es una oportunidad interesante y es un negocio bien chulo. Y nada, de nuevo agradeceros que me deis ideas. Concretamente esta creo que ha sido una muy buena idea para analizar. Y nada, desearos a todos una feliz Navidad y que tengáis un final de año maravilloso. Nos veremos ya o leeremos si veis más por el blog a partir de Reyes. Mi idea es estar 2 semanas de vacaciones y retomar a partir del día 7 ya para esa semana el sacaros otro análisis. Yo creo que sí que aprovecharé para ordenar ideas, buscar más compañías y tenerlas ya preparadas para analizarlas, porque me ha pasado alguna ocasión que no tenía ideas y a lo mejor alguna que he analizado pues está un poco cogida con pinzas, pero bueno, inevitablemente llegará un momento en el que no habrá tantas compañías chulas que analizar y habrá que analizar otras que no lo sean tanto, pero sobre las que podamos aprender con su análisis, que al final una compañía, si yo dedico una semana a alguna compañía que luego no me convence para invertir en ella, pero sí que aprendo cosas para entender mejor otra compañía que sí me puede interesar, pues ya eso merece la pena y va a ir un poco por ahí. O sea que no se extrañe que si este proyecto va bien a largo plazo, pues también veamos casos de empresas que lo han hecho muy mal para saber lo que no hay que hacer o simplemente competidores de otras que nos gustan. Pero nada, eso. Reiteraros que paséis unas vacaciones muy buenas, los que las tengáis, y los que no, pues oye, seguro que como mínimo 2 o 3 días ahí para pasar en familia y buena compañía, pues sí que vais a tener. Nada, eso, un abrazo muy grande y que os vaya fenomenal.